Cuando yo era un niño, si uno quería comunicarse con otra persona a larga distancia, había pocas opciones. Hay muchas más opciones para hacer eso hoy en día. Hay teléfonos celulares, hay computadoras, internet, email, correo electrónico, mensajes de texto, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Hay tantos medios de comunicación y tantos mensajes que uno recibe que a veces uno puede sentirse quizás agobiado por la cantidad de información que recibe todos los días, a toda hora. Yo me siento así a veces. A veces recibo en un día, especialmente durante el año escolar, recibo tantos correos electrónicos cada día, tantos mensajes, y tardo bastante a veces en responder a todos ellos. Si tú eres como yo, o sea, tienes que priorizar y contestar los más importantes primero y dejar los otros para después. Pero a veces lo que me pasa y me ha pasado, me da mucha vergüenza, es que a veces he tardado bastante en contestar un mensaje. O quizás se me olvidó que tenía ese mensaje debido a todos los otros que tenía. Es posible que los cristianos hagamos esa pregunta a veces sobre nuestras oraciones. Si se quedarán en el buzón de Dios por tanto tiempo que a Él se le olvida contestarlas. A veces hacemos la pregunta, ¿qué logran mis oraciones? ¿Vale la pena orar a Dios o no? En la parábola del juez injusto, Jesús contesta estas dudas que podemos tener. Jesús empezó así. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En la ley de Moisés el Señor había mandado que hubiera un juez en cada pueblo de Israel. Y por supuesto, estos hombres debían ser hombres honestos y, claro, justos. Pero ¿qué clase de juez nos presenta Jesús aquí? Este hombre primero dice que no temía a Dios. No reconocía que existía una autoridad trascendente superior a él. Así que se sentía libre de hacer lo que le diera la gana. Porque no tenía temor de un castigo después de la muerte. Y esto tuvo otro efecto en su vida, porque también trataba a la gente de manera mala. No le importaban los problemas de las demás personas. Entonces, en resumen, era un juez injusto, corrupto e ineficaz. No como el Señor quería. Pero ahora encontramos a otra persona. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Aparentemente esta viuda tenía un adversario que le había hecho una injusticia. Desconocemos esa injusticia, pero ella sabía que tenía la razón y que merecía la justicia. Sabía que este hombre era la persona que necesitaba darle la justicia contra su adversario. Pero ella tuvo una desventaja muy grande. Era una viuda. Una de las personas más vulnerables de aquel tiempo, que tenía pocos recursos. Una persona que, por ejemplo, un juez corrupto e injusto podría ignorar sin que le importara a nadie. Pero ella tenía una ventaja que el juez no anticipaba. Ella tenía, niños, ¿cuál es la palabra? Persistencia. Persistencia, ¿no? Ella tenía persistencia. Las gotas de agua que filtran de una llave rota en la casa fácilmente se pueden ignorar en un principio, pero eventualmente fastidian al dueño de la casa. Drip, 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 y tiene que arreglarlo. Esta viuda resolvió ser esa gota de agua interminable en la vida de este juez. Veamos lo que pasó. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie,
como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. El juez no respondió a las peticiones de ella porque no le importaban sus problemas, aunque él supuestamente se suponía que él ayudaba a personas a resolver sus dificultades judiciales. Y aquí Jesús está inyectando mucha ironía, porque esta viuda tiene un adversario, pero ¿qué pasa? El mismo juez resulta serle un adversario también. No solamente la persona que le hizo una injusticia, ahora también el juez está actuando como un adversario. Entonces su situación parece imposible. ¿Cómo venció ella la injusticia de este juez corrupto? Siguió pidiéndole, molestándole cada día con esto, muchas veces al día, hasta que él se cansó y atendió a sus súplicas para quitarle de encima. El Señor, el juez injusto, actuó no para salvarle a ella, sino para salvarse ¿a quién? A sí mismo, de ella, de sus quejas. Con el tiempo, sus peticiones lograron su propósito. Tuvieron un efecto, produjeron una reacción en el juez. Continuó el Señor. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. No, interesantemente, Jesús quiere que nos fijemos en el juez injusto para aprender algo. ¿No te parece a veces que el Señor es un poco como ese juez injusto? ¿No se te ocurre a veces que Dios tarda mucho en atender tus oraciones y contestar tus oraciones? Quizás tienes mucho tiempo orando por la libertad de tu país o por un cambio en tu situación laboral o migratorio. Mucho tiempo pidiendo por la salud, por tu salud o por la salud de otra persona, por el éxito de tu negocio o por un cambio positivo en una persona que conoces. Quizás estás pidiendo la justicia. Hay muchas personas en este mundo como esta viuda que están buscando la justicia. Quizás eso, porque quizás tú también estás pidiendo justicia. Alguien te hizo una injusticia, quieres que esa persona sea castigada, pero ¿qué pasa? Hay jueces, sistemas y gobiernos en este mundo que son injustos, no te atienden. Y el resultado es que queda impune la persona culpable y sufre el inocente, y el inocente eres tú. Cualquiera que sea tu petición, la oras día y noche, pero a veces te parece que no hay una respuesta. Te parece que Dios no está escuchando tus oraciones. Y esto puede llevarnos a pensar con un tiempo, como esa gota de agua puede fastidiarnos y puede convencernos o hacernos dudar de que sea un buen uso de nuestro tiempo orar. Y dejamos de orar. Somos como ese hombre que en la historia que conté a los niños, que persistió por un rato, pero cuando no tuvo éxito, entonces dejó de cavar, abandonó su obra y perdió una bendición muy grande. Esto también puede llevarnos a pensar que no vale la pena creer en Dios, en un Dios que parece no escucharme. En las parábolas de Jesús, Él normalmente da una comparación, pero aquí vemos un contraste muy grande. Él dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. El juez de la parábola era injusto, pero el Señor no es injusto, el Señor es justo. El Señor nuestro Dios no es egoísta, es generoso, no es cruel, es misericordioso.
Las oraciones de ustedes, sus elegidos, siempre producen una reacción positiva en Él. Él da la bienvenida a tus oraciones y las recibe con gozo. No hubo una relación entre el juez y la viuda en la parábola. Pero entre ti y Dios hay una relación especial y real, una relación establecida por Dios mismo. Antes de la creación del mundo, Él te escogió para pertenecerle a Él para siempre. No somos elegidos de Dios porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios especial, un Dios de amor inmerecido, que escogió a personas como nosotros, que no merecemos esa bendición. Y ahora tenemos confianza para estar delante de Dios, como dijo Juan en la primera lectura. ¿Por qué? A causa de Jesús. Porque hemos sido justificados, declarados justos, declarados no culpables de pecado a causa de Jesús. Porque Él sufrió nuestro castigo. Y Dios acepta su vida perfecta como si fuera nuestra. Y ahora no hay ningún problema entre Dios y nosotros. Tenemos una relación reconciliada, libre, abierta, acceso a Dios, siempre. Por eso Jesús dijo en Juan 14 esto: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Okay? Miren ese versículo: lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Jesús a ti? Te está diciendo: yo soy suficiente para ti. Solo me necesitas a mí para que tus oraciones lleguen a Dios. No necesitas la oración indicada, una fórmula especial. No necesitas encontrar una persona que realmente tenga el oído de Dios. No, solo me necesitas a mí. Por la fe en mí, dice Jesús, tú tienes el oído de Dios siempre, en cada momento. Entonces, hermano, puedes pedir cualquier cosa a Dios en el nombre de Jesús. Te invita a hacerlo. Pero cuando lo hagas, siempre hazlo como Jesús lo hizo. Porque Él siempre agregó otra petición, que era: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Bueno, ¿quién ha asistido a una obra de teatro? Anybody ever gone to a play or a... Yeah, okay. Entonces, cuando vas a una obra de teatro, sabes que hay varias escenas. Y entre las escenas que hace, bajan el telón. Y detrás del telón, los actores, los tramoyistas, están trabajando para preparar todo para la próxima escena. Tú no sabes qué estén haciendo, están detrás del telón. No sabes lo que estén haciendo. Pero sabes que cuando alcen el telón, todo estará preparado para la próxima escena, todo será apropiado. No sabes cómo estarán arreglados los accesorios cuando hagan eso. Y este proceso puede tardar poco o mucho, dependiendo de la escena. Pero ¿qué haces tú? Esperas. Porque no te toca así hacer eso, sino a ellos. Tú ni siquiera sabrías qué hacer. Entonces, esperas. Y cuando se alza el telón, todo está preparado. Todo está maravilloso. Cuando oramos a Dios con fe en Jesús, ¿qué hace Él? Él se pone a trabajar detrás del telón para contestar nuestra oración. No sabemos exactamente qué está haciendo para contestarnos. No sabemos cuál será la respuesta. No sabemos cuándo llegará la respuesta. Y a veces Dios demora. Pero cuando Dios demora en contestar nuestras oraciones, siempre es para nuestro bien. Quizás en algún caso Dios demora la respuesta para quitar el egoísmo de nuestras peticiones. Quizás demora para aumentar en nosotros el anhelo de recibir lo que estamos pidiendo. Quizás demora porque sabe que una respuesta fácil y rápida
no fortalecerá nuestra fe. El Señor sabe que sus hijos aprecian mucho más sus regalos, sus dones, cuando tienen que esperar por un dato antes de recibirlos. Pero podemos estar seguros de que Él escucha, de que está obrando detrás del telón y de que habrá una respuesta según su voluntad. Y también podemos estar seguros de que esa respuesta encajará perfectamente con su propósito para nosotros como sus elegidos y para los otros elegidos que Él tiene. ¿Su meta qué es? Que nosotros pasemos la eternidad con Él. Y en ese lugar no tendremos que orar. Lo veremos cara a cara y podremos conversar con Dios como si estuviéramos en un café tomando un cafecito. Y en ese lugar se hará la justicia perfecta, completa, de una vez por todas. Y en ese lugar habrá una solución permanente para todos los problemas que tenemos aquí. Ese día viene. Y en el capítulo anterior de Lucas, capítulo 17, Jesús habló sobre su segunda venida, el fin del mundo y las cosas que sucederán. Y por eso dijo en el versículo 8, para terminar, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué pregunta, no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe en la tierra? Nosotros vivimos en los últimos tiempos y cada día se hace más difícil vivir como cristiano en un mundo que es cada día más y más anticristiano, que se opone a nosotros. Hay tantas cosas que asaltan nuestra fe, tantas dudas que el diablo quiere meter en nosotros. La oposición de los que odian a Dios y se oponen a la autoridad. ¿Y quién no ha tenido la experiencia en los últimos meses de leer las noticias y cada día hay algo asombroso, algo que nos espanta en las noticias? Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Todas estas cosas malas se están amontonando. Además, una pandemia que persiste, aunque a pesar de todas nuestras oraciones. Jesús dice, estas cosas podrían tener un efecto nocivo en nuestra fe, pero ¿qué hizo Él? Nos advirtió de antemano. Nos dijo, esto sí va a suceder. Pero no se dejen engañar. No se dejen por vencidos. No se den por vencidos. No sean como el hombre que empezó a cavar y cavó por muchos años esa mina, pero eventualmente tiró la toalla. No seas tú. ¿Cómo así? Mi venida está cerca. Estás a 1 metro de la vida más rica que cualquier persona puede poseer y la poseerás para siempre. Entonces no te desanimes. Sigas en la fidelidad. Y la cantidad de nuestras oraciones no es una cuestión de la cantidad de nuestras oraciones, sino la fe, la persistencia en esa fe. Y por medio de esa fe en Jesús, nuestras oraciones tendrán éxito. En los manuscritos originales de la Biblia o del Nuevo Testamento, las parábolas no llevaban títulos. Entonces, un ser humano puso este título a esta parábola, la parábola del juez injusto. Pero a mí me parece que quizás un mejor título sería la parábola de la viuda, ¿cuál es la palabra? Persistente, ¿verdad? Seamos tú y yo tan persistentes como ella, hasta el fin, porque tenemos un Dios cuyo amor por nosotros persiste. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Amén. Ahora habrá una pausa breve por si alguien quiere dar una ofrenda. Si el Señor le mueve a dar una ofrenda, puede hacerlo electrónicamente, escaneando este código y siguiendo las instrucciones.